viento del norte soplaba frío entre las calles grises de Scottswood, un barrio pobre y olvidado, donde las casas de ladrillo parecían suspirar con cada lluvia. En ese escenario nació y creció Mary Bell, una niña de 11 años con rostro angelical, ojos azules grandes y una sonrisa capaz de engañar a cualquiera. Pero bajo esa apariencia inocente, algo oscuro latía. Desde pequeña Mary mostró comportamientos inquietantes, intentos de estrangular a otros niños, una curiosidad morbosa por la muerte y una extraña falta de empatía. Su madre, Betty Bell, era una prostituta que desde los 4 años la había introducido en un mundo de abusos, drogas y humillaciones. A veces, los clientes de su madre eran también sus verdugos, y su padre biológico era un misterio. Aquella infancia marcada por el horror parecía haber creado algo más que una víctima. Parecía haber despertado a un depredador. El 25 de mayo de 1968, un niño de 4 años llamado Martin Brown fue encontrado sin vida dentro de una casa abandonada. Los investigadores pensaron en un accidente. El pequeño tenía una leve marca en el cuello y un frasco de pastillas vacío cerca. Nadie imaginó que era obra de una niña. Días después, la escuela local fue asaltada y en las paredes se encontraron notas escritas con letra infantil. Maté al niño para divertirme. Nadie puede atraparme. Las autoridades creyeron que eran bromas de mal gusto. Mary y su amiga Norma Bell, de 13 años, sin parentesco, comenzaron a vagar por el barrio, vigilando a niños pequeños, tocando puertas, inventando excusas para entrar en casas ajenas. Nadie sospechaba de ellas porque seguían pareciendo simples niñas. Pero el 31 de julio, 2 meses después, el horror volvió. El cuerpo de Brian Howe, un niño de 3 años, fue hallado en un descampado. Estaba estrangulado con una cuerda. Su cabello había sido cortado a mechones y en su abdomen alguien había grabado una letra. Una M. La brutalidad del crimen sacudió a la policía. No era un asesinato impulsivo, sino un acto metódico. Testigos recordaron haber visto a Mary ese día, limpiándose las manos en la hierba con una sonrisa vacía. Cuando la policía la interrogó, su reacción fue fría, burlona. Dijo, ¿Brian? Oh sí, lo vi. Estaba con una navaja. Un comentario que solo el asesino podía haber hecho, porque ese detalle nunca se había revelado al público. A partir de ese momento, la sospecha se volvió certeza. La inocencia de Mary se desmoronaba, y lo que salía a la luz era una mente perturbada, atrapada en el cuerpo de una niña. El vecindario entero vivía entre el miedo y la incredulidad. ¿Cómo una niña podía matar así, sin remordimiento, sin emoción? El caso recién comenzaba, y el rostro de Mary Bell estaba a punto de convertirse en el símbolo más escalofriante del mal infantil. El 5 de diciembre de 1968 comenzó uno de los juicios más impactantes de la historia criminal británica. La acusada era una niña de apenas 11 años, Mary Flora Bell. Su cómplice ocasional, Norma Bell, de 13, también enfrentaba cargos por los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe. Las dos llegaron al tribunal con vestidos sencillos, moños en el cabello y rostros inexpresivos. Pero lo que más estremeció a los presentes fue la mirada de Mary. Fría, calculadora, observando a los periodistas con una mezcla de curiosidad y desafío. Durante las primeras audiencias, la defensa intentó presentar a Mary como una víctima del entorno. Su madre violenta, los abusos constantes, la ausencia total de afecto. Los psicólogos describieron su mente como distorsionada, incapaz de comprender el dolor ajeno. Sin embargo, los fiscales insistían en que la niña sabía perfectamente lo que hacía. No era un juego, ni un accidente. Era crueldad consciente. Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió cuando se mostraron fotografías del pequeño Brian Howe. En el tribunal, Mary no lloró ni apartó la vista. Solo inclinó la cabeza y susurró algo al oído de Norma. Algunos testigos afirmaron haberla visto sonreír. La investigación había revelado detalles aterradores. Mary había regresado al lugar del crimen horas después del asesinato para adornar el cuerpo. Colocó mechones de cabello sobre el suelo y garabateó la letra M en el abdomen del niño con una cuchilla. Aquella marca se interpretó como una especie de firma macabra, el sello de alguien que disfrutaba su poder sobre la vida y la muerte. El vecindario de Scottswood estaba dividido. Muchos padres exigían castigo ejemplar. Otros, conmovidos por la corta edad de Mary, pedían compasión. La prensa, por su parte, la convirtió en un fenómeno mediático. Los titulares hablaban de la niña asesina, el ángel del mal o la sonrisa del diablo. Inglaterra entera debatía. ¿Era una víctima o una psicópata en formación?
El veredicto llegó el 17 de diciembre de 1968. El jurado declaró a Mary Bell culpable de homicidio con responsabilidad disminuida, lo que significaba que había actuado con intención, pero bajo una mente profundamente perturbada. Norma fue absuelta. Mary fue enviada a un centro de detención juvenil llamado Red Bank Secure Unit, un lugar donde conviviría con jóvenes delincuentes y agresores. Allí comenzó un proceso de rehabilitación que duraría más de una década. Sin embargo, incluso dentro de esas paredes, su conducta seguía inquietando a los psicólogos. A veces mostraba encanto y dulzura, otras un vacío absoluto. A los ojos de la sociedad, Mary Bell representaba lo impensable, la maldad infantil. Nadie sabía si era posible redimirla o si el monstruo que había nacido en las sombras de su infancia seguiría dormido, esperando otra oportunidad para despertar. Pero la historia aún no había terminado. El verdadero misterio comenzaría años después, cuando la asesina volvió a caminar entre nosotros. Mary Bell salió en libertad en 1980, con apenas 23 años. Había pasado casi la mitad de su vida entre muros y psiquiatras, lejos del mundo que una vez había aterrorizado. Las autoridades la liberaron bajo una nueva identidad, un intento de protegerla de la prensa y de la furia pública. Pero la sombra de su nombre seguía pesando sobre cada paso que daba. Durante años nadie supo dónde estaba. La niña asesina había desaparecido, convertida en una mujer sin pasado, un fantasma legalmente oculto en la sociedad británica. Los psicólogos que la trataron afirmaban que Mary mostraba signos de arrepentimiento, pero también un profundo desapego emocional. Algunos decían que había aprendido a fingir empatía. Otros aseguraban que realmente había comprendido el daño causado y buscaba redención. La verdad, como todo en este caso, se perdió entre el miedo y el misterio. En 1998 el secreto estalló. Un periodista descubrió que Mary Bell era madre. Tenía una hija pequeña y vivía bajo otra identidad. La revelación generó un escándalo nacional. Los tabloides revivieron el caso y la opinión pública se dividió una vez más. Una madre rehabilitada o una asesina que nunca debió salir. Mary, a través de su abogada, declaró solo una frase: «Quiero que mi hija crezca sin mi sombra». Fue la primera vez que mostró públicamente un tono de humanidad. Con el paso de los años, el gobierno británico reforzó su anonimato. Se le otorgó una protección especial conocida como Orden de Anonimato Vitalicio, que se extiende incluso a su hija y nieta. Nadie puede publicar sus nombres reales ni revelar dónde viven. El Estado de alguna manera decidió protegerla, como si todavía fuera aquella niña perdida que el mundo no supo entender. Pero la pregunta sigue viva. Hoy, más de medio siglo después, el rostro de Mary Bell sigue oculto, pero su historia se estudia en universidades y se analiza en documentales, libros y foros. Es una de las pocas asesinas que mató antes de cumplir los 12 años, y sobrevivió para contarlo. Un símbolo inquietante de lo que ocurre cuando la inocencia y la oscuridad comparten el mismo cuerpo. Y así, en algún lugar de Inglaterra, vive una mujer cuyo nombre nadie puede pronunciar en voz alta. Una mujer que fue niña, víctima, asesina y madre. Una historia que aún hoy nos obliga a mirar de frente una verdad que muchos prefieren ignorar. El mal, a veces, puede tener rostro de infancia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Lo mejor está por venir.